Ya estamos de regreso, amigos, hablando con Said, que es el director general de Planeta 2013. Pues tu vida ha sido realmente muy interesante, has sido llamado desde muy pequeño a todo este mundo que ha despertado tanto interés. Has estado desde hace muchos años trabajando. ¿Cómo entraste? ¿Cómo empezó? ¿Cómo es actualmente esta parte de espiritualidad contigo? Fíjate que este dato es interesante. A ver si Mayri puede localizarnos en el Facebook José Luis Villanueva, que es este guía espiritual que conocí a través de mi madre espiritual, que es Eva Pesch, en donde yo tenía esta cantidad de energía que quería compartir en una casona en Coyoacán que mis papás tuvieron, vecinos de otras familias muy interesantes, los Robles Gil Cañedo, científicos y humanistas de primer nivel, ese mero. Y Eva Pesch llegó a las meditaciones que yo organizaba de manera intuitiva yo tenía mi idea de compartir esta experiencia de la energía que yo sentía, que era una energía bastante buena. Me tiraba en aislamiento unas horas de la cantidad de energía que yo estaba teniendo en mi cuerpo, calentura. Okay. Pero no era de enfermedad, sino era de estas expresiones del cuerpo recibiendo esta conexión con una energía muy especial. El caso es de que yo prendía una vela en casa de mis papás, invitaba primero a mis primos, luego a mis amigos, se fue corriendo la voz y acabamos siendo como 500 en el jardín de la casa de mis papás. Y era el sonadero de pasar la voz de que las meditaciones en casa de Gerardo estaban interesantes. Tenía una vecina que estaba muy en el yoga, que había fundado una organización, en ese entonces se usaba mucho la yoga, Fundación Mariposa, y esta señora me ayudó mucho a poder clarificar qué es lo que me estaba ocurriendo, porque ella tenía el referente de lo que le pasa a las personas en la India, que en este caso son pequeñas experiencias de energía y de conexión con un evento energético, que aquí en México pues no tenemos estos referentes. Claro. Entonces ella me fue guiando en términos de poder manejar esta energía, que después era el Kundalini. Y las personas que llegaron a Coyoacán a estas primeras meditaciones estaban enteradísimas de que venía una oleada de chavos con una expresión y una experiencia para compartir con muchas personas. Ahí llegó Eva. Eva conocía a otros 2 chavos que andábamos en la misma onda de tener este tipo de experiencias. Uno de ellos fue José Luis Villanueva. Okay. El güero, nosotros le decíamos, ahí va a aparecer en pantalla mi güerito precioso. Ahí está. Y al igual que nosotros teníamos expresiones de estar solamente absorbidos en una zona de luz y no podíamos hablar, se ponía el cuerpo duro y solamente al momento de poder tener más claridad empezar a transmitir mensajes. Y ahí hicimos una especie como de cofradía o hermandad alrededor de José Luis, en donde nos mantuvimos por años manejando grupos y meditaciones a través del güero y de estos grupos con Eva Pesch, con Arlinka y también con otro hermanito que ya también murió, que es Marco Antonio Bárcenas, Tailo. Dale en el Google a ver si puede salir algo. No lo he hecho en estos últimos meses. Marco Antonio Bárcenas Talle, T-A-L-L-E. A ver si sale algo y me lo enseñas a ver si es. Y alrededor de estos personajes nos reuníamos en torno a la transmisión otra vez de este mensaje crístico. Ya murió Mario Suárez del Real, que era el contador de López Portillo, en aquel entonces no era Contraloría, sino era su Contralor General, y él cuando conoce a Eva, conoce al güero y nos conoce, nos da un lugar para trabajar en las azotas de sus oficinas de contadores públicos, y cabíamos como 500, entonces nos reuníamos de manera gratuita a estar transmitiendo el Ámate a ti mismo de Eva Pesch, que era su enseñanza, y Eva nos invitaba a nosotros. Y entonces cada quien tomaba la palabra y transmitía un poco de la experiencia de la conciencia. Así nos pasamos los primeros años y José Luis va generando alrededor suyo
pues toda una experiencia de transmitir lo que es vivir en conciencia, amar en conciencia, y pues se dio toda una generación alrededor de él. Por mi parte, estuve yo trabajando toda la escolástica hermética, los grupos de Cábala, los grupos de tarot hermético, las primeras escuelas herméticas, y entonces tener una visión que me hacía con las ganas de poder convocar a las caminatas por la unidad de México y la paz del mundo. Antes de que hubiera los primeros centros holísticos, las primeras redes de conciencia, eran nada más puros grupos de metafísica y de meditación, hasta que Said convoca la primera caminata por la unidad de México y la paz del mundo. Esto venía antes de lo que viene siendo los 500 años de 1492, pues 1992, exactamente, los 500 años. Y a través de la masonería conocí a los informantes de lo que vienen siendo los custodios de la tradición mística de México, a los concheros. Y yo los andaba buscando porque si yo tenía que convocar una caminata que yo tenía en mis visiones, porque yo me veía con las personas con plumas y con otras religiones, entonces dije, pues vamos a encontrarlos. Yo no los conocía. Entonces me puse a informarme y di con los concheros del Zócalo, y de ahí, pues los más importantes, el jefe Aranda, que en ese entonces vivía, y Guadalupe Jiménez Sanabria, la nanita. Entonces le llevo a Nanita en una velación el proyecto, ella lo hace patente con sus guías espirituales, aprueban el proyecto y dicen, no solamente voy a acompañarte, sino ponle guía espiritual de la caminata Nanita Guadalupe Jiménez Sanabria, que después me enteré que era generala de todas las danzas concheras del Valle Central. Con ella trabajaban más de una veintena de grupos. Pues yo me puse a visitar a las otras religiones, los hebreos, los musulmanes, los cristianos, los metafísicos de aquel entonces, los grupos de conciencia, en ese entonces era Procer, Centro de Prosperidad y Superación por Amor, que habían fundado los de la anterior generación a nosotros. Y entonces pegué fotocopias y vino este domingo, era domingo 21 de marzo, pero de 1992. Y pues van llegando 1000 personas. 1000 personas. Van llegando las diferentes expresiones de las tradiciones, los concheros hasta adelante, yo no conocía tantos. Y yo sabía que existían tantos y menos en aquella época. Y el que es heredero, que ahora es Jesús León Salgado, con el que hacemos ahora lo del Día de la Tierra, y el compadre Manuel Zurita, estaban muy pendientes de las convocatorias que hacíamos, todavía no se fundaba Cali Mexico, y pues empezamos la caminata. Era una caminata de Tlaltelolco, un sitio por excelencia antiguo, incluso anterior a Mexico Tenochtitlan eran los linderos, y el lindero eran los Tlatelolcas, y ahí eran los custodios del pensamiento antiguo tolteca Anahuaca. Entonces en este sitio sacamos las columnas. Nunca se me va a olvidar el inicio, porque estaban formados primero los concheros, después se formaron los krishnas, después se formaron los sufis, después me hice dentro del sufismo, y el sheikh, que en aquel entonces vivía, un sheikh mexicano que tomó los votos en Turquía, que en Turquía, ¿cómo se llamaba el sheikh? Yassin Burhan. Sí, es que yo estuve un tiempo también con los sufis. Con los sufis, y eran los Mevlevi. Hay varias escuelas dentro del sufismo, y una de ellas es la Mevlevi, amorosa tradición de mi sheikh, ahora en paz descanse, Yassin Burhan. Asistió junto con su grupo, y así como te la cuento, cada tradición formada, haciendo la peregrinación con los grupos de metafísica y demás. Y ahí vamos en la peregrinación por Tepito, encontrando una iglesia, San Miguelito, para dar la vuelta, para ir por la otra escuela que sale por atrás y llegar directito al Templo Mayor. ¿Sí? Había tal expectativa en Tepito, todos se callaban, sacaban sus símbolos místicos y los ponían en la peregrinación, sacaban sus vírgenes, sus cristos, y nosotros íbamos avanzando.
y fuimos... Debe haber sido impresionante. No, increíble, fue algo que nunca se nos va a olvidar a todos los que participamos en la caminata. Ahora te voy a decir por qué. Llegamos al Templo Mayor y la idea era hacer una paloma de paz con 2 alas y un águila de Quetzalcóatl. Nanita, la ancianita, que en ese entonces tenía 70 años, después la acompañamos 14 años más para hacer la imprecación del perdón. Y su voz, así como te la cuento, tronaba en todo el Templo Mayor, acompañándola al rezo. No más dolor, y que sea este trabajo de perdón de la espada y el dolor hacia nuestros hermanos conquistadores, porque ahora la conquista es en amor y es espiritual, no solamente para México, sino para todas las naciones del mundo. Así lo dijo, está grabado. Y todas las personas pararon sus ventas, que en aquel entonces no teníamos el embate del gobierno de la ciudad quitando a todas las personas que comercian en la calle, que es un comercio libre, ellos dicen informal, yo digo que es un comercio libre, también es muy organizado, pero de manera libre. Y pararon de hacer sus cosas para venirse al rezo. Acabamos siendo como 2,000 personas. Claro. Se paró así definitivamente su venta. Al terminar del Templo Mayor, sacar ese rezo, le dimos vuelta a la estamandera. La idea era hacer una espiral y ahí entonces conformar el último rezo universal, donde se iban pasando la palabra cada uno de los guías de las tradiciones que nos acompañaron. Había tradiciones de todo el mundo, había de los 5 continentes. Y lo que se dice de aquel entonces es que había sido un acto pues histórico de unir a las tradiciones universales en México, pero teniendo como punta al fuego de la mexicanidad, en el fuego de Nanita, la ancianita generala y capitana de las danzas. En una de esas que se voltea me dice: mijito, México no tiene su casa, estaría muy bien que la tuviera, porque ella veía que había la casa de los tibetanos, la casa de los mamelucos. Es cierto. Y yo le dije: Nanita, no se preocupe, de mi cuenta corre y mi corazón que se funde Cali-México. Cali-México. Y esa fue la razón por la cual nos pusimos a trabajar durante el año siguiente y todos estos meses para fundar Cali-México el 25-26 de julio, pero del año 94. Que a la fecha ya son 20 años, justamente. 20, exactamente, va a ser este julio años. Vamos a formar nuestro 20 aniversario, justamente. Pero bueno, el caso es de que durante ese trabajo conjunto de todos los guías de la tradición, nos hemos reunido al final en el rezo, y entonces les he dicho: después de haber vivido este trabajo entre todos, ¿por qué no hacemos un esfuerzo para mantener estos lazos y generar la red de conciencia? Y todos asintieron que sí, y de aquel entonces vinieron ya las reuniones en casa de mis papás, las primeras, algo que yo había llamado la Red Internacional de Conciencia, lo de la I se le quitó para hacer la Red de Conciencia. Ricardo Campo